Les damos la bienvenida a este taller. Hoy día vamos a ver el tema del decreto 67, lo que debemos conocer para mejorar nuestras instancias de evaluación. Ya, como les decíamos al principio, este taller está siendo grabado para que después también ustedes puedan volver a verlo y cualquier duda que tengan sobre el tema. ¿Ya? Vamos a comenzar nomás. Algunos conceptos claves a la hora de hablar de evaluación. Vamos a dar una pincelada de estas cosas que hemos venido recordando porque a lo mejor ustedes no han participado de todos los talleres, o puede que sí. Hemos estado viendo estos temas de evaluación, ¿ya? Hemos hecho ya 2 talleres referidos a evaluación, a retroalimentación, la importancia de la evaluación formativa. Entonces, vamos a refrescar algunos conceptos de los que hemos estado conversando anteriormente. Primero, el tema de evaluación versus calificación, ¿ya? Que vemos que en relación al decreto y lo que hemos venido conversando, ya debiésemos tener más o menos instaurada esta diferencia entre que no es lo mismo evaluar que calificar, no todo lo que evaluamos necesitamos calificarlo, hay distintos procesos, la evaluación es algo mucho más amplio que la calificación solamente de un instante o de un instrumento. Otro concepto importante son los propósitos de la evaluación. También lo vimos en otro taller, el tema de la importancia de para qué estoy evaluando finalmente y tener claro estos propósitos y objetivos de la evaluación. Hemos hablado también de la necesidad de la diversificación de la evaluación, haciendo este cruce, ¿no es cierto? Entonces, entre el decreto 67 y el DUA, lo que va de la mano, no son cosas que vayan por carriles distintos, sino que la evaluación formativa y el decreto está enfocado también un punto importante en la diversificación de la evaluación. Y finalmente la incorporación de la evaluación dentro de la planificación, que este podría ser nuestro gran desafío. ¿Ya? Entender que desde el decreto entonces la invitación, la instancia es a considerar la evaluación como un proceso complejo que debe estar integrado e incorporado en nuestra planificación y que ya no es solamente algo que ocurre al final de todo el proceso y que justamente cuando yo llego al final me pregunto entonces qué hago, sino que en realidad es algo que va desde el inicio. Ya estos conceptos hemos ido tratando en los distintos talleres, hoy día también vamos a dar una pincelada de alguno de ellos, pero es para que más o menos estemos enmarcados y enmarcadas dentro de lo que estamos conversando. ¿Ya? Ahora sí, ahí estaban entonces los conceptos que recordamos y queremos partir sabiendo qué conocen ustedes, qué sabemos del decreto. Nosotras sabemos que el decreto, si bien es del 2018, la mayoría de los establecimientos lo comenzó a poner en práctica el 2019 y además justamente le llega un tiempo de pandemia en donde no solo el decreto fue tema, sino que mil de otras cosas fueron tema, adecuaciones necesarias, innovación, planificación. Entonces puede pasar perfectamente que el decreto haya quedado como un poco ahí esperando que lo entendiéramos. Queremos saber, a ver si nos pueden comentar por el chat o abrir los micrófonos. Lo que sepan del decreto, cómo se ha trabajado de repente en la escuela, qué diferencia ven, si en algo ha cambiado la práctica que ustedes realizan día a día este decreto, porque muchas veces llegan cosas que se quedan bien en el papel y que no influyen tanto o no se evidencian tanto en nuestra práctica. Coge algunas ideas de muchas veces cómo es la bajada, ¿ya? Cómo nos llega. El decreto claramente es súper amplio y toma varios puntos. Ahora, a nivel práctico y burocrático, normalmente los equipos directivos también se quedan con lo más rápido o lo más práctico, lo más concreto. ¿Ya? Aquello que va a influir directamente y la bajada, la reflexión y los otros puntos van siendo trabajados durante el año, durante el proceso escolar, ¿no es cierto? Entonces es evidente, suele ocurrir, por ejemplo, que cuando hablamos del decreto pensemos primero al tiro en los casos de repitencia, como de evitar la repitencia y evitar estos procesos y tratar de ver ese punto. Ahora, considerando, como les decíamos, que el decreto es bien amplio y vamos a ver justamente hoy día aspectos que son quizás menos conocidos, ¿ya? Del decreto. Hay muchas dudas con respecto al decreto, porque como decíamos, el decreto, su implementación
estuvo poco tiempo sin pandemia. Entonces, la verdad es que implementación en el aula, con procesos de reflexión pedagógica, de bajada, de capacitación, han sido pocos y estas dudas no crea que son únicas o que no pasa solo en su colegio, pasa en la mayoría. En la mayoría el decreto se ha considerado solamente en aspectos prácticos y más bien burocráticos, más que en el fondo del decreto. Usted da en el clavo precisamente cuando menciona el proceso evaluativo y también da muy en el clavo cuando dice que estas capacitaciones o estos cursos usted los tomó hace 20 años atrás, porque la verdad es que el decreto lo que viene a hacer es una actualización súper necesaria en relación al contexto evaluativo mundial y estamos súper atrasados. O sea, esto de evaluación de procesos, para ahora, para nosotros, el decreto puede ser novedoso y reciente, pero la investigación de evaluación del proceso evaluativo diferenciado de la calificación es algo que a nivel mundial viene hace mucho rato. ¿Ya? Entonces, eso que le dijeron en la universidad en ese momento está bien cercano a lo que es el espíritu del decreto. Ya lo que pasa es que a nivel práctico ocurren estas otras cosas como se resume demasiado resumido en, entonces puedo poner solo una nota. Pero el objetivo de tener una nota es que ahí hace la diferencia y quizás lo que no está tan bien conversado en el establecimiento es que lo que está ocurriendo ahí es que ahí hay una calificación solamente, pero eso no implica que haya solamente una evaluación. La evaluación es, como usted bien lo dice, al final de un proceso, que se puede traducir todo ese proceso que ocurre a lo largo de todo el semestre en una sola calificación, porque el decreto justamente da la libertad de no tener que generar 10 calificaciones, 12, no sé, yo soy de lenguaje y normalmente antes los profes de lenguaje y matemática como que teníamos que poner 10 notas, 12 notas y finalmente como que uno lo pillaba a la máquina, hacía una prueba y después hacía la otra y no alcanzaba a entregar la otra, ya había hecho la otra y iba poniendo notas. Justamente lo que hace el decreto es centrar la conversación en que ahí lo único que estábamos haciendo era calificar y no estábamos evaluando procesos ni evaluando el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, el decreto justamente va en esa mira de considerar el proceso evaluativo con distintas instancias, con distintos momentos, algunas cosas que deben llevar calificación, otras que no, pero que son acuerdos que se deben establecer. Ya, lo mismo, por ejemplo, en el caso de repitencia. Yo he escuchado varias veces, y lo hablábamos cuando estábamos preparando el taller con mis colegas, apoderados o un mismo estudiante que pareciera que también escucharon en alguna parte una frase así como, no, es que ahora yo no puedo repetir. Usted no me puede hacer repetir, porque ya no sé, a nadie repite en el colegio. No es así. El punto es que en el decreto justamente lo que se promueve es que haya un espacio evaluativo y que si yo necesito repetir, esté argumentado ese proceso evaluativo. Me diga, mira, no es solamente que yo te puse estas notas, que yo te califiqué, sino que yo vi tu proceso evaluativo en todas estas instancias y a través de eso yo puedo certificar que necesitas repetir. Claro, entonces lo hace más burocrático a lo mejor y por lo mismo a nivel práctico uno tiende a decir, ya no, entonces mejor que no repita nadie porque entre juntar toda la evidencia, pero no es el espíritu del decreto. Vamos a ver aquí algunos de esos puntos, ¿ya? Los focos centrales, justamente eso que está comentando la profesora, es el espíritu del decreto, que se llega a esta conversación y reflexión pedagógica en estos casos. Por eso, el foco central aquí, el primero, es avanzar hacia un mayor uso pedagógico de la evaluación, que va de la mano del proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso aparece explícitamente, es el objetivo, el foco central del decreto. Y el segundo foco es la mayor autonomía para la toma de decisiones pedagógicas de los establecimientos. Yo he escuchado, y aquí lo conversábamos hoy día, hay muchas personas que consideran que hace al contrario, así como no, el decreto, pucha, nos pone más trabas, y justamente lo que busca el objetivo central es dar esa mayor libertad para esas decisiones pedagógicas y que sean decisiones pedagógicas fundamentadas y no por burocracia. Ya no así como no, es que yo soy profe de lenguaje, entonces tengo que poner 10 notas, sino que haya una decisión pedagógica detrás de esas calificaciones, evaluaciones, de esos instrumentos que yo voy a utilizar. ¿Ya? Vamos nomás con la otra lámina.
El decreto 67 entonces reformula la normativa anterior, las que ya estaban y que están bien obsoletas, por lo que aquí también nos contaba la otra profe, unificando y actualizando el modelo, ya que era muy necesario porque estaba muy antiguo el modelo. En ese sentido, el decreto está estructurado en 3 temas centrales. Nos vamos a ver que está un tema de evaluación, de calificación y promoción. Lamentablemente, pero igual yo me voy también al lado de los equipos directivos, es evidente que pase esto. Lo más concreto es hablar de la promoción. Ya cuando yo soy jefe de UTP, cuando yo soy director, finalmente, y me veo acotado de espacio, claro que entre los 3 temas centrales voy a elegir como ya, solucionemos rápido lo que va a pasar con promoción, porque no queremos que venga la superintendencia, porque no queremos tener una multa, porque no queremos tener problemas con un apoderado. Entonces, tratamos de ver más rápido la promoción, pero el decreto tiene 3 temas que al final debiésemos conversar, que es la evaluación, la calificación y la promoción. Así se vuelve la evaluación un proceso mucho más complejo en el sentido de que es un proceso más rico, ya está mucho más nutrido. En algún momento la balanza estuvo inclinada mucho hacia la calificación. Yo creo que a todos nos pasó en algún momento, ya sea como estudiantes o como profesores, de uno, tener muchas calificaciones, y dos, de tener calificaciones sin una argumentación detrás, ya sin una retroalimentación o sin una pauta o sin criterios de evaluación, y uno entregaba la carpeta y la profe le devolvía la carpeta con un 6. ¿Y por qué tenía un 6? No tiene idea, pero tiene un 6. ¿Ya? Entonces, justamente lo que ha tratado el decreto es inclinar la balanza hacia el otro lado, de que ahora sea un proceso, de que esté bien argumentada la calificación y la evaluación en general, y de que sea un proceso de toma de decisiones pedagógicas, ¿ya? Aquí en el chat hay varios comentarios del tema de evaluación. Voy a leer alguno de ellos. Dice, ya, aquí por ejemplo Andrea nos plantea una pregunta. ¿En qué casos es pertinente calificar solo con una nota? ¿Ya? Por ejemplo, aquí lo que estamos hablando, cómo argumentamos nuestras decisiones de evaluación y calificación. Eso es súper importante también en relación a lo que estaba comentando la profe recién, de bueno, al final estoy poniendo solo una nota. Eso tiene que pasar también por una decisión. ¿Ya? Es una decisión y es una decisión que no tiene que ser arbitraria, que tiene que ser reflexiva, conversada entre los docentes. Es una decisión pedagógica, por ende implica la reflexión de la comunidad escolar, nos dice Andrea, para estos espacios que tengan sentido estos espacios de calificación y evaluación. Y Alejandra aquí nos comenta que el decreto pone el foco en la evaluación formativa y en la retroalimentación, ya totalmente. O sea, ese es el centro finalmente del decreto. ¿Vamos a la otra lámina? Vamos a ver un video que habla un poquito de evaluación. Voy a ver si... voy a compartir mi audio. El tuyo. La evaluación es una herramienta pedagógica fundamental, ya que la información obtenida a partir de ella permite 1. Ayudar a los profesores a reflexionar sobre sus prácticas, haciéndolas más pertinentes para sus estudiantes. Y 2. Indicarle a los estudiantes dónde están y cómo progresar en sus aprendizajes. Entonces, en lugar de solo poner nota, la evaluación permite recoger evidencias que le facilitan a los docentes reflexionar sobre las características, necesidades y logros de los estudiantes y, por lo tanto, establecer formas para que progresen en sus aprendizajes. Entender la evaluación así permite diseñar distintas estrategias pedagógicas que, ajustándose a las necesidades de los estudiantes, apoyen el desarrollo de las actitudes, habilidades y conocimientos definidos como meta para todos en el currículum nacional. Considerar la evaluación como una práctica pedagógica más amplia que guíe las decisiones que se toman en el proceso de enseñanza-aprendizaje ayuda a profesores y estudiantes a responderse las siguientes preguntas. ¿Hacia dónde debemos dirigirnos? ¿Dónde estamos en la ruta para alcanzar esa meta? Y finalmente, ¿qué podemos hacer para alcanzar el objetivo?
Los aprendizajes establecidos en el currículum nacional pueden ser alcanzados recorriendo caminos diferentes. Es por ello que a través de una evaluación permanente se pueden ir construyendo caminos que respondan al contexto de los estudiantes y apoyen el desarrollo de sus aprendizajes. Evaluar desde esta perspectiva permitirá ofrecer oportunidades para que los estudiantes muestren sus aprendizajes y para que los docentes reflexionen sobre cómo mejorar su práctica para apoyarlos. Cuando estábamos preparando el taller y encontramos este video, nos encantó porque, si se fijan, tiene conceptos como la importancia de la práctica pedagógica como algo amplio, la idea de tomar decisiones, que son conceptos que van muy relacionados con el decreto, ¿ya? Que son finalmente el centro, además del cruce que hace, aunque no lo diga, pero que lo hace implícitamente, por ejemplo, con el DUA, de cómo finalmente vamos a incorporando también a estos estudiantes que llegan a la meta a través de distintas maneras, porque el propósito es llegar a la meta. Y algunos lo harán en bicicleta, otros con estas cohetes, otros en monopatín, no sé, corriendo, pero es al final que se encuentran todos juntos en un punto final, ¿ya? Vamos a avanzar con la otra y aquí hay una definición de evaluar, porque si ustedes se fijan, hemos estado viendo que evaluar y calificar no es lo mismo y es normal que en algún momento hayamos pensado que es lo mismo, porque hasta antes del decreto las prácticas evaluativas en los colegios en general estaban muy asociadas a la calificación solamente, ¿ya? La mayoría estaba pensada solo como sinónimo, evaluación y calificación, y es necesario ir cambiando estos discursos, entender que evaluar es distinto a calificar, pero no sonando de como, obvio, ¿cómo no lo saben? Si, es evidente que hay cosas que no sepamos y que van cambiando, y teoría y paradigmas que se van actualizando. Evaluar entonces es un proceso sistemático de indagación y comprensión de la realidad educativa, que pretende la emisión de un juicio de valor. Esto es súper interesante porque nosotros como docentes, lo queramos o no, de alguna manera estamos emitiendo un juicio de valor sobre algo, ¿ya? Y por lo mismo, tratamos de hacerlo lo más, con la mayor cantidad de instrumentos posibles, ¿ya? Para que sea lo más fidedigno, para que sea lo más imparcial, pero finalmente es un juicio de valor, ¿ya? Sobre una tarea, entonces, orientado a la toma de decisiones y la mejora. Y eso es el foco finalmente de evaluar, que tomemos decisiones en función de mejorar. Fíjense lo que aparece acá como el alto, entonces, no todo lo evaluado tiene por qué ser calificado. ¿Ya? Yo evalúo muchas cosas y si ustedes se dan cuenta y empiezan a pensar en una clase cotidiana que hacen ustedes, en la clase que hicieron hoy día, la que hicieron la semana pasada, se van a dar cuenta de que ustedes constantemente están haciendo juicios evaluativos, planificados o no planificados. Cuando hacen una pregunta y de repente los estudiantes le responden, no sé, por ejemplo, ustedes consideraron que era una pregunta evidente y que todo el curso les iba a responder casi al unísono. Y ni siquiera estaba con una pauta, nada, porque era la pregunta introductoria al tema, de motivación. Pero resulta que cuando hacen la pregunta, se dan cuenta que nadie supo la respuesta. Entonces, empiezan ustedes al tiro a ajustar y a, no, pero yo creo que lleguemos a esto. Ya, ahí lo que ustedes hicieron fue un juicio evaluativo. Evaluaron, dijeron, pucha, parece que no estamos aquí todavía en realidad. Y tomaron decisiones en el momento, quizás no estaban planificadas, pero ocurrió esa evaluación. Esa evaluación la hacemos, yo diría que en una clase ocurren, no sé, muchos momentos, quizás que no alcanzamos a contar, relacionados con la evaluación. Claro, los de la calificación son más evidentes, los programamos, le ponemos en el libro de clase, ¿no es cierto?, evaluación sumativa, y le ponemos ahí como la instancia de la prueba, la calificación está más planificada, pero el proceso de evaluación es constante y ocurre en todo momento que estamos haciendo clase, ¿ya? Incluso, por ejemplo, cuando estamos viendo las caras de los chiquillos, y vemos que hay alguno que tiene cara de duda, que nos está diciendo así como, estoy súper colgado, no entiendo lo que está hablando, y empezamos a regular, bueno, estamos evaluando, ¿ya? Finalmente estamos tomando decisiones en función de la mejora.
La evaluación entonces es una herramienta inseparable del proceso de enseñanza-aprendizaje y es por esto que el decreto 67 viene a incentivar el uso pedagógico de la evaluación, teniendo como eje central lo que decía Alejandra ahí por el chat, la retroalimentación. La retroalimentación va a ser fundamental en la evaluación y en esta mirada que nos da el decreto. De ahí su importancia de ver la planificación en conjunto con la evaluación. A mí me ha pasado como profesora antes de esto, que uno planificaba la clase y dejaba muy aparte la evaluación. Yo no sé si ustedes en algún momento lo hacían así también. Como que uno planifica y después ocurre la evaluación, que ahora entendemos que era más bien solamente una calificación. Pero la invitación que ocurre aquí con el decreto y el cambio de paradigma es que la evaluación vaya en conjunto con la planificación. Que son elementos que conviven entre sí, que no son separables, están juntos en todo momento. Entonces, cuando yo planifico considerando las instancias evaluativas, incluso las instancias, pensando solo en la calificación también, todas las instancias evaluativas, sean formativas, sean sumativas, como sean, están planificadas. No sé si les había pasado algo similar, si antes estaba esto tan incorporado en sus planificaciones, o ha sido algo más bien que ha ido surgiendo ahora y que se han ido cuestionando y articulando ahora. Aquí la profe Pamela da el clavo en varios puntos, así como nos costó a lo mejor hacerlo, no, o sea, evidentemente no es algo que hacíamos siempre. Si ustedes piensan a lo mejor 10 años atrás, no estábamos hablando de la importancia de la retroalimentación, no estábamos considerando la importancia de la autoevaluación, y son procesos que hay que ir acostumbrando, que hay que ir acostumbrando a los estudiantes también al vocabulario, a los apoderados, entre nosotros mismos, ¿ya? Que tenemos que ir incluyendo dentro de nuestra planificación. Ya, queremos mostrarles aquí un ejemplo de matriz de planificación, ¿ya? Como sabemos que esto quizás no es que vamos a hacerlo así todo el tiempo, ni clase a clase, ni en cada momento, pero es para que tengamos una idea y nos ordenemos de cómo debiese estar integrada la evaluación en una planificación, entendiendo que seguramente aquí cada colegio tiene su formato y matriz que usa de planificar que es distinto, pero fíjense aquí las cosas que debiesen ir. Primero tenemos aquí en esta matriz de planificación, bueno, esta es esta es general, ya como se hace generalmente. Tenemos los objetivos de aprendizaje, que si ustedes se fijan son descripciones de lo que deben aprender los alumnos en relación con los contenidos que se desarrollan en la unidad, ¿ya? Entonces, yo tengo los contenidos de esta unidad y aquí están estas descripciones de lo que debiesen aprender los estudiantes. Aquí, yo creo que aquí estábamos todos súper bien, porque ese objetivo de aprendizaje, los OA de cada asignatura, uno más o menos los maneja, sabe cómo hay que ir articulándolo y traspasarlos a la matriz no es tan complejo. Después el contenido es qué se va a enseñar. Son finalmente la desagregación de los conocimientos expresados en los objetivos de aprendizaje y se expresan como sustantivos, aquí ya es algo más específico, más conceptual. Por lo general se desagregan en 3 ámbitos asociados a los 3 dominios descritos en la taxonomía, ¿ya? Tienen que ver con algo conceptual, procedimental y actitudinal, si ustedes se fijan. Mucho tiempo estuvimos centrados solo aquí. Yo no sé si, me imagino que también a ustedes les pasó como docentes. Estuvimos mucho rato solo aquí y que a veces incluso no mirábamos el OA porque mirábamos el contenido. El contenido de hoy es, no sé, yo soy profe de lenguaje, entonces, texto argumentativo. Características del texto argumentativo. Y la clase era eso, ¿sí? Características del texto argumentativo y ahí estamos. Claro, eso responde a un OA, pero que muchas veces ni siquiera estábamos conscientes de ese OA. Después están los indicadores de logro o criterios de evaluación. Estas descripciones que explicitan en términos evidenciables y observables las acciones que deberán realizar el estudiante para considerar que ha alcanzado el objetivo de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, estos indicadores son los que me van a ayudar a decir, ya, en relación a este objetivo y a este contenido, mi estudiante sabe hacer esto.
¿ya? Permiten delimitar lo expresado en el objetivo de aprendizaje y en los contenidos, orientar las conductas que deben observar en los estudiantes para determinar el nivel de logro que ellos han alcanzado. Vamos, claro, y fíjense que al final lo que dice, estos aprendizajes específicos deben ser considerados tanto en la evaluación procesual como en la final. Ya aquí nos daba algunas luces, o sea, como, ojo, no es solo este indicador de logro de evaluación, este criterio no es solo para la prueba última del semestre, coeficiente 2, donde uno se juega la vida, sino que es en todo el proceso, ¿ya? Después están las estrategias de enseñanza-aprendizaje, que son estos mecanismos, actividades, al final tienen que ver con la didáctica, ¿cómo voy a enseñar yo esto? Después están los recursos, que creo yo la parte más fácil de llenar en las planificaciones, como data, libro, no sé, es más rápido. Y yo diría que el gran aporte distinto es esto. Yo no sé si ustedes en algún momento lo tenían tan claro. Aquí fíjense que lo que agrega esta matriz es la estrategia de evaluación a utilizar. En esta columna entonces se describen los aspectos centrales de las estrategias de evaluación de la unidad. ¿Qué estrategias voy a usar para lograr estas evaluaciones? Que si uno lo piensa tiene bastante lógica, porque si yo voy a definir las estrategias que voy a usar para aprender, también debiese definir las estrategias que voy a usar para evaluar, ¿ya? Pero nos parece que hasta antes del decreto no sé si estábamos tan conscientes de estas estrategias de evaluación. Se presentarán los indicadores de evaluación, dice aquí, la finalidad, los procedimientos y el agente de evaluación. Se asume que el referente siempre es criterial, ya que está asociado al currículum vigente y no al rendimiento del curso. Y aquí están entonces los indicadores de evaluación. Vamos a la otra, que tiene la continuación ahí un poquito del... Ya. Entonces aquí, por ejemplo, hay ya cómo se llenaría entonces. Aquí están los objetivos de aprendizaje en cuanto a las habilidades, actitudes. Bueno, aquí no está descrita obviamente el cómo se va a enseñar, o sea, el qué, perdón, qué se va a enseñar, cuál es el contenido. Aquí están los indicadores de logro, los criterios de evaluación. Fíjense que están aquí, son 3, yo tengo, estos 3 son mis indicadores. Estas son las estrategias que voy a usar, ya la didáctica que voy a tener en mi clase. Como les decía, los recursos ahí van a variar, pero fíjense, aquí nos queremos detener en estas estrategias de evaluación. Ya está el agente definido, está, por ejemplo, hoy voy a hacer una autoevaluación justamente para los indicadores, para estos indicadores, están los referentes, el indicador de logro de la unidad, si es sumativa, si es formativa, dónde se va a realizar, el tipo de procedimiento y el agente evaluativo. ¿Ya? Entonces, todas estas definiciones se incluyen a la hora de definir esta estrategia de evaluación. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Como más concreto, a qué se refiere cada uno de los conceptos. Aquí tenemos una de primero medio, ¿ya? De historia de primero medio, aquí está la unidad 3, ahí está el nombre de la unidad. Entonces, el objetivo de aprendizaje es mi OA 15, que eso ahí está, ¿no es cierto? Lo sacamos de los planes y programas. El contenido a nivel conceptual es las consecuencias económicas, sociales, políticas y territoriales de la Guerra del Pacífico. Eso es a nivel conceptual. Y como se acuerdan, viste, al principio, cuando estábamos viendo la matriz, yo diría que en esto nos quedábamos antes mucho. En como ya, ¿cuál es mi tema? No, yo voy a ver las consecuencias económicas, pero ojo, esto responde a un OA que es mayor, esto es un contenido de ese OA. ¿Ya? Y aquí está el procedimental y el actitudinal, que también muchas veces son dejados de lado, ¿sí? Como que no siempre son incluidos. Aquí están los indicadores de logro o criterios de evaluación, aquí en este caso hay 4. Están las estrategias de enseñanza de aprendizaje, como la didáctica que se va a utilizar, los recursos que como decíamos eran lo más sencillo, y me quiero quedar justamente en las estrategias de evaluación. ¿Ya? Entonces aquí están estos indicadores de logro, por ejemplo, voy a tomar el 1 y el 2, voy a hacer una evaluación con una intencionalidad formativa inicial, el tipo de procedimiento evaluativa, ¿ya? Por ejemplo, la prueba con preguntas abiertas con respuestas intermedias, eso es lo que voy a hacer, mi procedimiento evaluativo. Porque aquí yo quiero ser súper clara que muchas veces también, como mito,
surge que casi como que por el decreto están vetadas las pruebas estandarizadas o las pruebas de selección múltiple. No, no tiene que ver con eso. Ya eso va a depender mucho del perfil del establecimiento. Hay colegios que son súper academicistas y van a seguir teniendo pruebas estandarizadas y con alternativas, y que están muy en función de eso, y eso no se contradice con el decreto. ¿Ya? O sea, el decreto lo que promueve es que además de eso, a lo mejor haya un proceso evaluativo que incluya otra instancia, pero eso no quita que podamos hacer pruebas de selección múltiple. En este caso, por ejemplo, aquí pusieron preguntas abiertas, de respuesta intermedia. Aquí están los indicadores, la intencionalidad formativa y el tipo de procedimiento evaluativo. ¿Ya? Vamos a navegar un momento antes de pasar a esta lámina. Para Ya, que podamos compararlo, ¿no? Sí, y si ustedes se fijan aquí en los planes y programas, que en el programa de estudio tenemos que ser súper amigos de estos textos. Yo sé que son largos, son tediosos de repente, de muchas cosas, pero nos van a dar muchas orientaciones. Entonces, cuando está la estructura del programa, cuando están los objetivos de aprendizaje, vamos a ir, por ejemplo, a la página 62, creo que ahí empiezan a aparecer los objetivos. No, Estábamos Katy, viendo el OA ¿puedes 15, buscar ¿no? los indicadores? Ahí están, súper. Sí. Mi compañera, ella se los va a explicar. Sí. En este caso, en este ejemplo que nosotros estábamos viendo de la planificación, se estaba trabajando sobre el OA 15. Entonces la idea es que nosotros podamos ver el programa, ver que tiene esta planificación de nuevo, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, aquí está el objetivo de aprendizaje, está el OA1 y al ladito, porque no es tan sencillo de repente, a lo mejor si no estamos acostumbrados a la nomenclatura, llegar y hacer indicadores de evaluación. Entonces yo no sé si uno lo tiene tan en mente, a mí me ha pasado así como chuta, pero ¿qué indicador hago de este OA? Y como que estoy un poco complicada. Y bueno, en los programas están los indicadores de evaluación sugeridos por cada uno de los OA que se están midiendo, ¿ya? Ahora, eso no quita, porque pasa, y está bien que pase, que podamos hacer otros indicadores, ¿ya? Quizás hay algo del OA que nosotros que dentro de los indicadores de evaluación no está mencionado y que nosotras queremos medir y queremos incluir. Ahora, siguiendo la misma, es más fácil cuando uno tiene varios ejemplos. Entonces, así como yo puedo ver y decir, ya, chuta, ¿cómo se hace un indicador de evaluación? Me fijo en el OA, me fijo cómo está escrito. Aquí describen los procesos, gracias Katy, pues yo soy súper piti, ¿ya? Ahí está el OA, entonces el OA es explicar las ideas republicanas y liberales y su relación con la transformación política y económica de América y Europa, ya, no lo voy a leer completo. Pero en base a este objetivo de aprendizaje, entonces así se redacta un indicador de evaluación. Para saber esto, yo tengo que certificar que mis estudiantes que describen los procesos de difusión de las ideas republicanas, ya, ejemplifican, analizan, discuten. Entonces, claro, a lo mejor yo quiero agregar otro. Por ejemplo, aquí yo podría pensar que falta uno que diga reflexionen, ¿ya? Que reflexionen sobre estas ideas, porque estoy pensando que las están explicando y para explicarlas a lo mejor igual van a necesitar llegar a reflexionarlas. Eh, estos indicadores y estas habilidades finalmente que se van desarrollando también van a responder un poquito a la taxonomía desde donde estemos mirando los procesos. ¿Ya? Eso es súper importante y de repente en los colegios no está tan claro. Y para un profe es como, no, yo estoy haciendo algo súper complejo porque los chiquillos están haciendo una inferencia local. Y resulta que para otro profe en otra asignatura dice, no, la inferencia local es como, no es tan compleja, ¿ya? Entonces, responde también a desde dónde estamos mirando estos indicadores, bajo qué taxonomía las estamos mirando. Yo me atrevería a decir que no sé si es una pregunta que en los colegios nos hacemos regularmente. Uno como que lo tiene implícito, así como, no, yo estoy haciendo esto, pero tiene más o menos en su mente ese esquema de habilidades, pero de taxonomía, pero no necesariamente es compartida por todos. ¿Ya? Vamos a volver a la PPT entonces.
Ya, entonces la evaluación, como estábamos diciendo, implica un juicio de valor que se compone de la recopilación de información sobre aprendizaje, la interpretación de resultados y, súper importante, la toma de decisiones pedagógicas para el ajuste de la enseñanza. O sea, no sacamos nada con pensar en que el decreto, quedarnos solamente en que el tema de la repitencia o a lo mejor la cantidad de nota, si no estamos considerando estos procesos evaluativos, si no estamos considerando esto para tomar decisiones y para hacer ajustes en nuestra enseñanza. Si estamos evaluando por evaluar, con el fin solamente de calificar, y no estamos haciendo estos ajustes necesarios, finalmente se pierde el norte, el objetivo finalmente del decreto. Incluso si pensamos en una mirada más academicista, como es posible que ocurra con algunos colegios, donde predominan, ¿no es cierto?, estas evaluaciones estandarizadas, la retroalimentación es la clave del aprendizaje. Está súper estudiado esto. O sea, incluso en esos colegios que miden solo SIMSE y solo resultados PDT y que son súper así como academicistas y hacen mucho ensayo y todo, la retroalimentación está comprobado que hacer buenas retroalimentaciones sube los puntajes. ¿Ya? Sube los puntajes del SIMSE, sube los puntajes PDT, porque finalmente se entiende la enseñanza y el aprendizaje como un proceso. ¿Ya? Y que un proceso que, no sé si a ustedes, si hay pocas cosas yo creo que uno ha logrado hacer sin equivocarse o sin intentarlo más de una vez. La mayoría de las cosas que nosotros sabemos hacer las hacemos porque lo hicimos varias veces y seguramente nos equivocamos muchas veces. ¿Ya? Entonces es evidente que los estudiantes también necesitan la retroalimentación. Importante entonces es para qué evaluar, qué quiero ver con eso, si quiero, y es válido todo esto, yo puedo querer certificar aprendizajes, pensar que la evaluación es una certificación de aprendizaje. Quizás en realidad estoy mirando con una mirada más, más relacionada con el decreto y me doy cuenta que quiero hacerlo como un proceso, ¿ya? Que en realidad quiero evaluar porque quiero hacer un proceso evaluativo, o también digo, no, es que sabéis que en realidad me están pidiendo estas notas, ¿ya? Pero eso tenemos que tenerlo claro. La evaluación está ligada al proceso de la planificación y la didáctica y no pueden ser temas aislados. Tengo que yo saber entonces para qué voy a hacer esto y tomar decisiones pedagógicas que tienen una razón evaluativa. Y aquí nos gustaría mencionar que las razones evaluativas pueden ser súper diversas, pero lo importante es que estén justificadas. Cuando yo de repente digo, chiquillo, este trabajo es en parejas, eso es una razón evaluativa, responde a algo, y responde a algo súper concreto que yo definí previamente. Entonces, yo no, para esto, para ver este aprendizaje, yo necesito que mis estudiantes trabajen en parejas y no solos, porque no va a ser lo mismo, porque yo tengo una razón detrás. ¿Ya? Tengo una razón de por qué agregué una pregunta abierta en la prueba. Y la razón, depende que a veces sí puede ser la razón solamente algo burocrático, pero la idea es que traspase eso, ya que no es como, no, es que pucha, es que me piden que tenga una pregunta abierta igual, ya, es una razón. La idea es que sea un poco más compleja también, ya que responda a estas decisiones evaluativas. Ya, pucha, porque yo necesito, este indicador no es medible a través de una pregunta cerrada. Entonces yo necesito ver esto en una pregunta abierta. Y por eso la hice abierta y no cerrada. Ya, entonces ahí cuando y se nota el tiro porque cuando uno como profe tiene claras esas decisiones, las argumenta súper bien. Y cuando no las tiene claras, llegan los estudiantes y le dicen a uno, y puede ser de A5, y puede ser de A6, y uno dice, ya, sí, sí, que sea como sea. ¿Sí? O podemos hacerlo individual, es que yo no quiero trabajar con nadie, profe, me caen todos mal. Y puedo hacerlo solo, y uno dice, ya, no quieres ese problema también, entonces, ya, sí, tú hazlo solo. Pero cuando yo tengo claro, así como, ya, lo que pasa es que este curso, necesito trabajar este contenido, pero a la vez necesito trabajar esta actitud, porque este curso le cuesta trabajar colaborativamente. Entonces yo voy a hacer esto con un trabajo colaborativo y tengo clara esa argumentación, voy a convencer a ese niño que me dice, no, es que yo no quiero trabajar con nadie, yo también tengo argumentos para decirle sí, y por eso justamente es que necesitas hacer esto con alguien, y no solo, ¿ya? Pero es porque lo tenemos más claro también. Y mencionar también que
a pesar de que a lo mejor nosotros tenemos diferentes objetivos para evaluar, ¿cierto? Esta razón evaluativa, el decreto 67 tiene estos tres elementos, ¿ya? O sea, menos el último, el tema de la burocracia, lo deja a un lado, ¿sí? Con respecto a la cantidad de notas, no hace una referencia tal como lo hemos comentado, ¿cierto? Y pretende que la calificación, por supuesto, certifique los aprendizajes que hemos logrado a través de este proceso, pero le da con mayor énfasis a vivir el proceso y a detenerse en el proceso y hacerlo consciente, ¿no? Ok, entonces, ¿qué nos dice el decreto 67? Bueno, ya como conclusión, ¿cierto? Con respecto a esta zona de evaluación, que es un conjunto de acciones que están lideradas por los profesionales de la educación para que tanto ellos como los estudiantes puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje, con el objetivo de tomar decisiones que permitan promover el progreso de este aprendizaje. Por lo tanto, se centra en esta formación, en lo que entendemos de la evaluación formativa. Para dónde vamos, dónde estamos, cuál es la brecha que me falta para llegar a dónde estamos, cómo retroalimentamos para y qué decisiones tomamos para que nuestros estudiantes puedan alcanzar esta meta. Y además de eso, involucrar la auto y la coevaluación no calificada necesariamente, ¿sí? Sino más bien para que los y las mismas estudiantes puedan determinar también en el dónde están y cuánto falta para que lleguen a esta meta, ¿sí? Pero también involucra esta evaluación sumativa, ¿cierto? Pero el decreto 67 la comprende como una certificación, ¿cierto?, de este proceso formativo, ¿sí? Es, en definitiva, lo que me va a representar, ¿sí?, lo que sucedió en todas estas decisiones que se tomaron, en estas razones pedagógicas que tenemos para determinar cuándo estamos evaluando, cuáles van a ser los criterios, los indicadores, las rúbricas que vamos a utilizar para determinar nosotros hacia los estudiantes y los estudiantes hacia ellos mismos en dónde están y qué debemos hacer, ¿cierto? Entonces la evaluación sumativa, en definitiva, en este decreto, tiene este fin, ponerlo como un resumen, ¿cierto? Que permita determinar si es que aprendimos o no, ¿sí? Entonces, ambos tipos de evaluaciones deben estar y deben convivir en nuestra planificación. O sea, necesitamos determinar evaluaciones y planificarlas, ¿sí? Pero también, y tal como comentaba mi compañera, van a existir evaluaciones espontáneas, porque en las mismas clases vamos a tener que estar determinando acciones, ¿cierto? Y decidiendo qué cosas podemos preguntar para promover el aprendizaje en nuestra aula, ¿sí? También van a haber evaluaciones específicas, ¿sí? Y otras que son integradoras, ¿ya? Por lo tanto, y de la mano con lo anterior, van a haber evaluaciones calificadas y otras que no son calificadas, ¿ya? Que están dentro de este marco formativo. Entonces, y lo que se suma y lo que venimos diciendo, ¿cierto?, a lo largo de este taller, es tres preguntas claves, ¿ya?, que nos ayudan a responder en la evaluación, es hacia dónde vamos, ¿cierto?, dónde estamos y cómo podemos seguir avanzando, que, bueno, es necesario como ponerla aquí y releerlas y a lo mejor, no sé, anotarlas y no olvidarlas nunca, porque realmente de eso se trata esta evaluación formativa y es de la manera en que vamos a poder mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Bueno, y de la mano con este proceso formativo o esta evaluación formativa, ya
La retroalimentación está dentro de esta evaluación formativa, es parte de la evaluación formativa, es más, es la columna vertebral de la evaluación, ¿ya? Pues a través de la retroalimentación vamos a poder tomar medidas, ¿ya? O es una medida, la retroalimentación es una medida más para la mejora, ¿sí? Ahora, no todo es necesario retroalimentar, eso también necesitamos considerarlo y tenerlo en nuestra planificación, ¿sí? Pues el tiempo no nos va a alcanzar para retroalimentar cada una de las cosas y ahí hay que tener foco en nuestros indicadores de evaluación, ¿ya? Que tenemos en nuestra planificación previa, por supuesto, para determinar qué cosas son importantes retroalimentar y cuáles no. ¿Okay? Y a lo mejor, bueno, no es parte de este taller, pero ahí como la profe Pamela decía, apoyar estos procesos con conceptos como la autoevaluación, la evaluación entre pares y la coevaluación. Ya es súper importante, lo vimos en otro taller, ya como parte de estos procesos, pero hay cosas que también van a poder autoevaluarse los mismos estudiantes o evaluarse entre pares. Y eso también implica un poco soltar, que hay cosas que yo también puedo hacer que entre ellos mismos se retroalimenten. Y no necesariamente tiene que pasar toda la retroalimentación por mí como docente. No, sí, eso es importante, porque además el decreto 67 hace una invitación a promover la comunicación también de estos indicadores, del objetivo que tenemos que alcanzar y de cómo vamos a lograrlo. Y dentro de esta comunicación se viene muy bien esta autocoevaluación y la evaluación entre pares. O sea, la comunicación de saber dónde estamos, cuál es mi progreso, cuáles han sido mis logros y mis resultados al final, ¿cierto? No tan solo lo tenemos que saber nosotros los docentes, sino que también nuestros estudiantes y nuestros apoderados, ¿sí? Pues hay que hacer partícipe a toda esta triada, ¿cierto? Que está involucrada en el proceso de aprendizaje. Y además de eso, fijarse en el contexto, ¿sí? Ahora, en cuanto a la retroalimentación, nos es importante tener el foco o focalizar, ¿ya? O qué cosas hay que hacer y qué cosas podemos evitar en cuanto a la retroalimentación, ¿sí? Bueno, hay que evitar entregar solo correcciones o comentarios o premios, ¿sí? Pues debiésemos describir lo que se ha logrado y cómo puede mejorar. Ese es el foco de la retroalimentación. Además de eso, hay que evitar centrarse en la persona, o sea, determinar si eres bueno o si tienes talento, sino que más bien focalizar la retroalimentación en el trabajo que realizó esa persona, ¿sí? Además de eso, hay que evitar solucionar los problemas y corregir los errores de los estudiantes, ¿sí? Sino más bien hay que focalizar en la promoción de que se corrijan los errores de manera autónoma o también entre pares, ¿sí? Está demostrado a través de las investigaciones que eso da muchos resultados y eleva los aprendizajes significativos, ¿sí? Además hay que evitar la retroalimentación cuando ya no es posible utilizarla. Esto es lo que comentaba un poco Catherine cuando hablaba de la calificación, o sea, de la prueba que todavía no entregaba una y no alcanzábamos ni siquiera a revisar y ya nos tocaba realizar la siguiente evaluación, ¿cierto? No nos sirve retroalimentar un trabajo o lo que sea después de meses de que él o la estudiante lo haya entregado, pues es muy volátil y esa información se va, el estudiante no lo recuerda, ¿no? Por lo tanto, hay que focalizar la retroalimentación oportuna. Y evitar, además, usar solo una forma de retroalimentar, pues existen muchas formas de retroalimentación, ¿sí? Hay algunas escritas, otras orales, unas basadas en los errores, otras basadas en las reflexiones, ¿sí? Y bueno, y también va de la mano con esta, usar varias formas de retroalimentar, también la retroalimentación de parte de mí o entre pares, ¿ya?
Entonces, diversificar este tipo de retroalimentación va a ayudar y bueno, y también tiene que estar dentro de esta planeación, ¿sí? De alguna manera, el decreto 67 nos invita, ¿cierto?, a que tengamos, ojalá, el mayor control, entre comillas, por decirlo así, sino que tener estudiado, ¿sí?, bien planeado, bien pensado, cómo vamos a desarrollar un año curricular, ¿ya? Y para eso, entonces, tenemos que considerar tiempo, espacios, cómo, cuándo y qué tipos de retroalimentaciones vamos a utilizar en cada momento de nuestro año, ¿cierto? Ahora, como institución escolar, debemos avanzar en estos dos puntos. Están designados, o sea, se ven claramente en este decreto 67, ¿cierto? Primero, que todas las asignaturas adquieren el mismo valor en el promedio final. Eso es así en este decreto, ¿sí? A excepción de las asignaturas que no tienen calificación, ¿ya? Que sería religión, ¿sí? Orientación. ¿Sí? Sí, como calificación numérica. Calificación numérica, claro. Pero en cuanto a la calificación, van a tener y van a incidir en este mismo promedio final, ¿sí? Tienen el mismo valor. Por lo tanto, todas tienen la misma importancia. Además de eso, la cantidad de calificaciones y las ponderaciones deben ser acordadas, ¿ya? Si bien el decreto 67 no exige una cantidad de calificaciones, ¿cierto? Como antes, de acuerdo a la cantidad de horas semanales que tenían los estudiantes por cada asignatura. De todas formas, estas calificaciones o la cantidad de calificaciones y cómo van a ser ponderadas, se debe llegar a un acuerdo tanto con la gestión como con el equipo de profesionales que también va a participar en este proceso de aprendizaje y evaluativo de algún curso en específico, bueno, de toda la comunidad, ¿no? Y estos dos puntos a nosotros nos hacen pensar en que promueve esta educación integral del estudiante, ¿sí? Que de alguna manera necesitamos levantar, ¿sí? La mayor cantidad de habilidades, o sea, todas las cosas que podamos desarrollar, a pesar de que en cada asignatura lo hagamos de manera separada, ¿cierto? Si nosotros ponemos el foco o tenemos algunos objetivos comunes con respecto a la cantidad de evaluaciones o cuáles son algunos objetivos que podemos cumplir con cursos específicos, independiente de los contenidos que tratemos en cada asignatura, ¿ya? Y de los objetivos que queramos cumplir en cada asignatura, entonces este decreto 67 también nos invita a esta educación integral, ¿sí? A detenernos y a poder reflexionar y llegar a acuerdos entre pares, entre gestión, ¿cierto? Entre los que conocemos los ciclos y cada uno de los cursos y los que vamos a hacer clase ahí, para tener objetivos comunes y poder promover a estudiantes con mejores desempeños, ¿sí? Y que salgamos del colegio con aprendizajes más significativos y que, por supuesto, ayuden a la ciudadanía. ¿Sí? Yo solo agregaría que si bien el decreto no lo dice explícitamente, si ustedes se fijan y alguno ha escuchado, le va a hacer mucho sentido el tema de la planificación a la inversa. Ya nosotros lo hemos abordado en algunos otros talleres. Si ustedes se fijan, todo esto va en la línea de considerar la evaluación como proceso, de considerarla dentro de la planificación, de no mirar separados los procesos de currículum al final, de curriculares, de evaluativos, van muy de la mano, se necesitan mutuamente. Entonces, de también la función de la didáctica en relación a la evaluación. Entonces,
finalmente, como insisto, quizás no lo hice explícitamente, pero finalmente si ustedes se dan cuenta y ven un poco de qué trata la planificación a la inversa, se van a dar cuenta que les va a hacer mucho sentido. En la planificación a la inversa se parte, yo tomo mi objetivo, tomo mi OA, era como los dos extremos de esta tabla de matriz de planificación que mostramos. Finalmente tomo mi OA, lo que yo quiero finalmente ver y hago inmediatamente lo que yo voy a evaluar. En base a esto que yo voy a evaluar, voy definiendo la metodología, los momentos, estos procesos, como cómo voy a llegar, establezco la meta primero. ¿Ya? Entonces digo, este es mi OA y en general a esto yo quiero lograr tal cosa. Y ahí yo defino el camino, que si ustedes también lo piensan, es bastante lógico para yo poder, no sé, competir, correr, el deporte que sea, igual necesito saber a dónde tengo que llegar. Si ustedes están corriendo una maratón y solamente corren y no saben cuánto van a correr, no saben dónde está la meta, es súper complejo llegar, también se van a desanimar. Y eso le pasa a los estudiantes, en cambio si saben que aquí partimos y, vamos, y queremos llegar acá, y eso ya lo saben desde antes, los caminos que van tomando, por eso también justamente lo que vimos en el video, que como todos tienen clara la meta, es posible tomar diversos caminos, porque finalmente la meta es la misma y es al final. Por eso no es el objetivo de este taller, pero los invito de verdad a que puedan interiorizarse con el tema de la planificación a la inversa, donde se considera primero la evaluación, vayan viendo si es que en algún momento escuchan charlas sobre eso, metan la cuchara para escuchar de qué se trata, porque la verdad es que es una interesante propuesta para articular de mejor manera el decreto en la planificación. Y además, el decreto 67 apela y da sentido al contexto, ¿no? Como que no, y por eso que da esta amplitud y esta capacidad para que los mismos establecimientos decidan algunas cosas que antes decidía ministerio, ¿no? Cuántas calificaciones, etcétera, o cómo promover. De alguna manera, hoy día nos da espacio para que cada institución, de acuerdo a cada contexto y a cada microcontexto en la misma institución, ¿sí? Tome diferentes decisiones, ¿ya? Porque los estudiantes son diferentes en cada curso y en cada establecimiento, porque los profes también son diferentes, ¿sí? Los contextos no solo hablan de los estudiantes, sino que también del mundo profesional. ¿Okay? Ahora, como reflexión final, vamos y queremos que podamos hablar ¿ya? Y responder estas dos preguntas. Bueno, son más de dos, pero dos gran preguntas, ¿sí? Primero, ¿cómo veo, o sea, considerando mi práctica profesional, ¿cierto? ¿Cómo veo el tema referido a la evaluación? ¿Y qué necesidades hemos podido detectar en nuestras prácticas, ¿no? Y además, pensando en la realidad educativa, o sea, en su institución donde se encuentran trabajando, ¿no? Y en el próximo año escolar, en el año que viene. Entonces, ¿qué nos gustaría o qué les gustaría a ustedes que ocurriera en cada una de las escuelas con respecto a este tema? Con respecto a las necesidades que cada una o cada uno tiene en sus prácticas, ¿sí? Referente a este decreto 67, ¿no? Entonces, les invito a que prendan sus micrófonos o puedan escribir en el chat para que podamos un poco hablar de, no sé, con respecto, como por ejemplo, a las preguntas que hicieron al inicio, no sé si a lo mejor clarificamos y potenciamos su punto de vista, qué necesidades todavía existen, si es que a lo mejor, no, mi institución ya está a caballo, la profesora Pamela habló que se toman hartas medidas ahí, hay harto acuerdo, etcétera.
Pero siempre hay necesidades, ¿no? Entonces, ¿cuáles hay? Y cómo podríamos abordarla el próximo año o en lo ideal, ¿no? ¿Qué nos gustaría que pasara en nuestra institución? El decreto 67 necesitamos compartirlo y llegar a acuerdos entre todos los establecimientos, ¿sí? Entonces es importante también que podamos promover estas buenas prácticas, ¿no? O estas prácticas significativas. Es una práctica significativa, profesora Pamela.